Bueno, el objetivo de este video es que podamos aprender a realizar preguntas de opción múltiple en nuestra clase de Classroom. Lo que pasa es que básicamente podemos crear preguntas de opción múltiple y preguntas directas. En esta parte le damos pregunta y observen como dice respuesta corta, que es nuestra respuesta directa, y selección múltiple. Bueno, antes que nada, es muy importante que tú hayas organizado por unidades de competencia, por temas, no sé, esto ya hayas ordenado para que sea más fácil para tus alumnos, pues que no sea un batidero para ellos, ¿no? Y en segunda, lo mejor es que ya también tengas más o menos definidas tus preguntas. Por ejemplo, voy a definir dos preguntas sencillitas. Pregunta número 1. ¿Quién descubrió América? Ahí está la primera pregunta. Siempre es bueno ya tener definido. Y pregunta número 2. Nombre de nuestro satélite. ¿Cuál es el nombre? Recuerden que son preguntas, vamos a empezar con las preguntas de opción múltiple. Entonces, vamos respondiendo. Podemos tener un inciso A, Américo Colón. Inciso B, Cristóbal Colón. C, Chespirito. Ahí está. Vamos a tener simplemente inciso A, nombre de nuestro satélite. ¿Cuál satélite? ¿Cuál es el nombre del satélite natural de la Tierra? ¿Cuál satélite? Inciso C, Selene. Inciso B, la Luna. De hecho le llamamos Luna, pero creo que el nombre oficial es Selene. Vamos checando. Voy a tomar estas preguntas. Y esta pregunta número 1, a mí me gusta hacer esto, miren. 1.1, 1.2. Voy a mover para acá, para arriba la unidad 1 porque se ve bonita. Voy a empezar por la primera pregunta. Entonces creo una pregunta. Recuerden que las dos opciones son, o los dos tipos de preguntas son respuesta corta, que es nuestra redacción que haríamos nuevamente, que nos contesta con una redacción. Y otra es la opción múltiple. Esta es la que estamos viendo ahorita, opción múltiple. La pregunta es, ¿quién descubrió América? Vamos a usar el corrector ortográfico porque la verdad tengo una ortografía pésima. Y vamos a poner las opciones. Américo Colón. No necesito ponerle A porque pues... ahí está. Inciso B, Cristóbal Colón. Inciso C, Chespirito. Ahí está. No hay manera de especificar cuál es la buena, No hay manera de especificar cuál es la buena. Yo de hecho no recomiendo para nada utilizar las preguntas estas para calificar un examen, por ejemplo. Crear un examen a partir de respuesta de opción múltiple. No. Ni siquiera directas. No con preguntas dentro de Classroom. Está bien para desatar una idea, para lanzar. De hecho, por ahí había aplicado esto en un curso y me di cuenta que hubo unos pequeños errorcitos por parte de los maestros, que donde el problema es que cuando tú creas una pregunta, los alumnos pueden contestarla textualmente también, poner comentarios, y muchos comentarios pueden irse con respuestas. Entonces, lo voy a provocar ahorita, ¿no? Importantísimo, tú puedes esa pregunta lanzársela a todos los alumnos o a cierto grupo de alumnos o a un alumno específico. Importantísimo ponerle un puntaje. Importantísimo establecer una categoría. Importantísimo establecerlo en un tema. Cuidado, abusados. Tema, la categoría es cómo vas a calificar, cómo vas a generar grupos de calificaciones. Los temas, cómo agrupar los elementos de la clase.
Lógicamente es importante también establecer una fecha de entrega máxima, ¿no? Ahí está. Ahora, ya tengo más o menos definida la pregunta. Si tuviera que explicar un poco más qué es lo que quiero, utilizaría las instrucciones. En este caso, pues no. Eh, puedo decirles, favor de no comentar en esta pregunta. Y esto porque la gente no comente, ¿no? Pero igual lo comentemos el error ahorita. Ahora ya está listo. Puntaje que le vamos a dar, ahí está. Y aquí vemos si vamos a establecer ya la pregunta, el preguntar, si vamos a guardar como borrador, ahí está. Al guardar como borrador una pregunta, no se publica, no se muestra, sino que queda en stand-by, en espera que tú la vuelvas a editar y cambies ya a borrador, o cambies de borrador a la pregunta, o programamos la pregunta. ¿Qué es la programación? Que la pregunta va a aparecer a cierta hora, cierta fecha que tú indiques. En ese momento, ¡pum!, solita va a aparecer la pregunta. Está bastante suave para programar tu clase, definirle en qué momento aparecen las cosas y los alumnos no se adelanten. De hecho, muchas cosas quedan programadas. Ahora, si tú le das preguntar, esta se establece ya en la clase. Preguntamos. Y órale, ya se creó la pregunta. Ojo, ojo con esta pregunta. En esta pregunta les estoy diciendo que los alumnos pueden ver un resumen de la clase. Ojo con esto. Ok, tengo dos alumnos. Voy a utilizar esos usuarios de ejemplo, estos dos. Y voy a hacer que cada alumno responda. Vamos a ver, vamos a empezar por este alumno. Y ahí está. De hecho, desde aquí el alumno podría responder y darle entregar. De hecho, ahí dice, por favor, no comentar nada. Voy a ver la pregunta directamente, ahí está. Entonces el alumno tiene la posibilidad de enviar una respuesta. ¿Quién descubrió América? Vamos a decir que Américo Colón. Si el alumno nos manda un comentario privado, nos va a llegar solamente a nosotros. Hola, una duda. Enviar. Y nos llega solamente a nosotros, al maestro. De hecho, ¿quién descubrió América? Vamos viendo la pregunta. Está. Y aquí sale, miren. Y tú le podrías contestar. Dime cuál es. Esto está bien porque son comentarios privados. Nadie más lo ve más que el alumno y el maestro. Es solo que lo ve, solamente. Sin embargo, si un alumno... Vamos a ver. Vamos a contestar desde acá. Entra la pregunta al alumno y contesta desde acá. Y se le ocurre decir... Pues Cristóbal Colón, maestro. Y le da a enviar. Aquí tenemos un problema. A lo mejor dijo, pues es que debe ser respuesta textual. Ni siquiera se dio cuenta de que la respuesta estaba acá. Y dice, ching, pero la regué, Cristóbal Colón. Entregar. ¿Listo? Ahí está bien Cristóbal Colón, una respuesta ahí. Entonces el problema está en que los demás alumnos están viendo la respuesta que puso textualmente ese alumno. Esto es un problema. ¿Por qué? Pues porque ya le está dando la respuesta a los demás. Entonces, yo por eso puse ahí farón en lo comentar. Por eso las preguntas así, en Classroom, servirían para desatar alguna controversia o un tema, pero no para calificar, no necesariamente. Voy a decirle que fue Chespirito. Voy a darle a entregar. Y ahí está. Al final de cuentas, si se fijan, yo no puedo calificar como tal. Yo solamente puedo ver como maestro qué fue lo que respondieron. Bueno, sí puedo calificar, pero no puedo verlo así directamente. Ahí está él. Si yo decido que él dijo las cosas bien, Chespirito, no, señor, no es Chespirito. Cristóbal Colón sí es. Eso es la calificación que podríamos darle, ¿no? Yo honestamente no utilizo calificaciones de 0 a 10 para las tareas y preguntas de tipo, sino un puntaje de un punto. O bueno, si es algo muy complejo, pues a lo mejor 2 puntos, ¿no? Enviar. Esto es lo más parecido a una calificación que asignamos
a, a una tarea de pregunta. Bueno, su calificación, vaya. Ahora, el problema es que si te fijas, ahí están las calificaciones, Cristóbal Colón 1, Chespirito 1. El problema que reside en esta parte es que lógicamente la mayoría de los alumnos van a saber quién fue. Me refiero a cuántos tiene Cristóbal Colón, cuántos tienen. Cuanto más vayan contestando alumnos, más personas van a saber cuál es la respuesta final sobre un problema. Voy a tratar de entrar con otro usuario y voy a agregarlo para que veamos cómo está. ¿De qué se trata? Ahora, desde ese otro usuario voy a entrar. Y se fijan, yo puedo ver en el usuario el comentario de la clase. Y al ver, y cuando esa persona, cuando Ramsés publicó la respuesta, pues yo ya sé cuál es y fácilmente contesto. Yo voy a entrar a ver pregunta. Bueno, voy a decir que fue Américo Colón. Entonces, esos son los problemas que podemos tener al escribir una pregunta y buscar que ahí se dé la respuesta como si fuera un examen. No lo veo mucha lógica, ¿no? Por lo pronto lo voy a dar a entregar. Ahí está. Y ahí está. Lo que tenemos ahí es la respuesta de cómo están. Cómo están cada uno de ellos. Este es un ejemplo de cómo aplicar una pregunta de opción múltiple. Entonces esta persona que aún no me contesta, pues yo le digo, estás equivocado. Y le contesto, acá está desde el usuario del maestro. Listo. Y ahí está. Ya está una pregunta. Yo puedo contestarles o generar comentarios para todos los alumnos que estén viéndolo. Ya que ya terminó la pregunta quizás. Pues fue Cristóbal Colón. Pero como les digo, el problema es que los comentarios pueden opacar las respuestas. Porque siempre va a haber alguien que necesite definir las cosas de manera textual. No solamente por el ABC. Esto es una situación donde yo creo que ya más bien este tipo de preguntas no se usan para evaluar a los alumnos, sino para quizás desatar algún análisis o alguna revisión de un tema. Pero bueno, vamos ahora a probar el otro tipo de preguntas. Vámonos sobre vamos de nuevo al mismo tipo de preguntas, sin embargo vamos a hacerlo un poquito diferente. Voy a crear. Observen que cuando editamos cuando trabajamos esta pregunta, le dijimos que los alumnos pueden ver un resumen de la clase. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, voy a crear una segunda pregunta donde no lo puedan hacer. Sí, ya teníamos un nombre, ¿verdad? Aquí está. 2.1, ¿cuál es el satélite natural de la Tierra? Ya tenemos la primera pregunta, la primera respuesta. Vamos a decirle que es una opción múltiple. ¿Cuál satélite? La Luna y Selene. Ahora, voy a ponerlo también. Primera unidad, categoría, puntaje, qué alumnos, fecha de entrega, esto ya lo comentamos antes. Pero aquí voy a quitar eso de que pueden ver un resumen de la clase. Aquí está la diferencia en lo que vamos a hacer ahora. No van a poder los alumnos en ver un resumen de la clase. Voy a preguntar. Ahí le va a aparecer a este primer alumno la segunda pregunta. Ay, puse mal 2.1, voy a cambiarlo. Aprovechamos que estamos en eso. Editar y hago un pequeño cambio. Es decir, tú puedes todavía cambiar la pregunta. 1.2. Aunque incluso que hayan respondido, gente que haya respondido, podrías tú cambiar. Vamos a ver. Ahí está. 1.2 y vamos también acá. Todos los usuarios para ver cómo estamos. 1.2. Vamos a empezar por este usuario, vamos a empezar respondiendo. Y decimos a lo mejor que es la Luna. Vamos a ver la pregunta, La Luna. Y entregar. ¿Listo? Quiero que noten algo. Ya entregué y en esta parte de aquí el usuario no ve cómo van las respuestas. Va de nuevo. Siguiente usuario. Contesto. Entrego. Y observen que aquí los usuarios no están viendo cómo van las respuestas. Siguiente usuario. Contesto.
De esta manera, los usuarios no ven cómo van las respuestas. Esto fue porque al configurar esta pregunta le dije que los alumnos no podían ver el resumen de la clase. Esa es la diferencia entre las dos formas de manejar las preguntas de opción múltiple. Ahora, los comentarios no los van a poder evitar a menos, y eso es algo interesante, vamos a ver si lo podemos hacer. ¿Qué pasaría si yo me voy y le digo, por ahí está, que los alumnos no pueden, que solamente los profesores pueden publicar o comentar? Voy a guardar y voy a hacer de nuevo esa pregunta. Ojo, ¿qué fue lo que acabo de hacer? Cambié el estado del tablón, pero es del tablón, esto no es de la pregunta. ¿Qué significa? Que si yo hago una pregunta de nuevo, 1.3, pregunta X, y le doy opción A, B y C, y le doy preguntar, vamos a ver, fecha de entrega y todo eso vamos a agregar, no hay problema, por tal que hagamos bien las cosas. 1.3 y le doy preguntar. Entonces, esa pregunta 3, que yo miro aquí como usuario, si yo la veo, ¿puedo comentar? Estoy tratando de comentarla. Entonces no es posible establecer un comentario. Pero uno privado. Hola, una duda. Envío. Y ahí está. Entonces, esta parte que yo estoy configurando para esta materia, para este Classroom, es evitar que los alumnos puedan comentar. Y pudiera ayudarme, porque evitaría los comentarios donde ellos dijeran la respuesta. Sin embargo, lo van a provocar que, bueno, esto se va a provocar que no se pueda comentar en lugares donde tú necesites que ellos comenten. Entonces tendrías que analizar. Dale una repasadita a este video de nuevo. Y espero que te sirva para comprender un poquito lo que son las preguntas de opción múltiple en las preguntas de Classroom. Ya en otro video veremos las preguntas directas, ¿no? Y en otro video más veremos cómo tus alumnos responderían. Aunque bueno, ya lo vimos aquí, pero uno para tus alumnos. Pero bueno, que estés bien. Nos vemos. Gracias.